¿Qué onda amigos de YouTube? Pues bueno, en esta ocasión les voy a enseñar cómo cambiar la fuente de poder. Esta fuente de poder se la voy a cambiar a una mejor. Y bueno, pues aquí tenemos la computadora y esta es la fuente de alimentación que le voy a poner. Pues bueno, el primer paso para hacer esto es desconectar todos los cables de nuestra computadora, desde el de alimentación hasta pues todos los demás que tengamos, ¿no? Y para esto vamos a ocupar también de unos desarmadores de cruz o me parece que son de estrella también, o planos, para quitar los tornillos que vienen sujetos a nuestra fuente de poder. Aquí pues los míos son de cruz, y tengo mis desarmadores listos, ¿no? Así que corresponderé a pues desconectar todos los cables. Y pues bueno, ya teniendo todo desconectado, vamos a moverla a un lugar pues más o menos que esté seguro, que no se nos vaya a caer o algo así por el estilo, ¿no? Y pues bueno, ya teniendo la computadora pues aquí más o menos lista, no sé si se esté viendo bien, algo así. Vamos a corresponder a quitar los tornillos de la tapa. Estos pueden venir aquí como el mío, viene uno aquí, uno acá, uno del lado de acá y uno abajo. Aunque en algunas computadoras vienen de este lado, de la orillita, ahí más o menos vienen dos. Uno viene por aquí y el otro viene por acá. Los quitan con sus desarmadores, aunque las tapas más o menos vienen con un tornillo que se puede quitar manualmente. Estos tornillos pues vienen con unas aquí como unas rayitas que son lo que te permite agarrarlo con los dedos y moverlos. Aquí todavía no se hace uso de un desarmador. Aunque si estos tornillos vienen muy apretados, pues sí se puede hacer uso del desarmador para ayudar a facilitar a quitarlos. Quitamos esto, la tapa, bueno, si es como la mía es de cristal, trátenla con cuidado. Y si es de metal, pues también las cosas cuestan. Vamos a dejarlo por acá abajo. Los tornillos igual. Y bueno, corresponderemos a quitar los tornillos que mantienen a nuestra fuente de poder en su lugar. Ahí está. Que sería prácticamente este de aquí. Bueno, no sé si se alcanza a ver. Voy a voltear un poco esto. Y voy a bajar un poco la cámara. Aquí tenemos uno, acá tenemos otro, este de acá es otro. Estos los tenemos que quitar para sacar la fuente de alimentación. Aunque pues también antes es recomendable el hacer, bueno, quitar más que nada la tapa del otro lado del gabinete. Esta de igual manera pues suele tener un tornillo aquí en la parte superior y uno en la parte inferior. A esta computadora yo le puse unos tornillos igual que puedan ser manuales para evitar hacer uso de un desarmador, ¿no? Pero pues en esto sí las computadoras suelen tener tornillos normales. Quitamos la tapa, la deslizamos para atrás y la movemos cuidadosamente. Ahí está, ya quitamos esto, la ponemos en un lugar seguro. Y algunos fabricantes o algunos técnicos de las computadoras suelen pasar cables por detrás del gabinete. Por eso es que quité esta tapa para quitar estos cables que son los que alimentan a mis discos duros, que son los SATA, y sacarlos pues cuidadosamente, no jalarlos. Aquí tengo otro puerto, no creo que no lo estoy utilizando, o creo que sí. Y pues bueno, ya de sacar los cables que teníamos en esta parte, aquí se atoró esto. Vamos a intentar sacarlo con cuidado, de que no se vaya a fracturar el cable SATA, ya que mis discos duros sí los utilizo para lo que son los programas. Ahí está. Y aquí tenemos lo que es el cable de la fuente de alimentación que pasaba por detrás, ¿no? Voy a darle la vuelta. Y aquí lo que tenemos que sacar es este puerto que no sé si se alcance a ver, pero es este cable que tenemos aquí. Se saca con bastante cuidado y apretando un poco una pestaña que tiene del lado derecho. Ahí está. Este es el de 20
o suele ser de 24 pines. Aquí siempre viene un cable amarillo con negro, que es el que alimentará a nuestro procesador. Este también trae una pestaña, así que lo quitamos. Y este vemos que también pasa por detrás. Este no lo había visto, pero también pasa por detrás. Aquí está. Es este que tenemos aquí. Este lo quitamos un momento. Y aquí vemos que tengo el cable. Este cable pues igual lo tenemos que pasar para el otro lado para que salga correctamente la fuente de alimentación vieja y poner la nueva. Pasamos los cables por aquí. Le damos la vuelta. Y ahora sí, ya son todos los cables, me parece. Y ya podremos quitar pues nuestra fuente de poder sin estar haciéndole daño más o menos a nuestros pues componentes de nuestra computadora. Déjenme por un desarmador. Y bueno, pues ya teniendo nuestro desarmador, como ven aquí está, correspondemos a quitar estos tornillos que les digo que están aquí. Estos tornillos no les recomiendo que los quiten en una posición en la que yo estoy, porque al momento de quitar todos pues se va a caer nuestra fuente de poder y puede que se dañe algún componente. Esto los recomiendo que lo quiten en esta posición, ya, bueno, pero yo lo estaba haciendo así porque para que se viera en la cámara, ¿no? Aquí quito este de acá. Y quito este último que me quedó. Esto también es bastante recomendable no hacerlo en una mesa de madera ni de metal, ya que como son materiales conductores, pues puede producirse un cortocircuito dentro de nuestra computadora. Aquí ya podremos quitar nuestra fuente de alimentación. Estos pasos son iguales para las computadoras que tienen la fuente en la parte de arriba, en la parte de enfrente o donde la tenga. Simplemente desconectas los cables, los pasas para un lado para que no te interrumpa. Como ven, aquí ya quité los cables, ya no me interrumpieron a la hora de quitar la fuente. Y simplemente quita los tornillos. Ahora pasamos con la fuente de alimentación, la que le voy a poner. Esta pues dependiendo de cómo la quieras poner, me parece que va así, por eso aquí tiene las letras hacia abajo. El ventilador iría hacia abajo. Ahí está. Correspondemos a meterla así, sin dañar los demás componentes. Es más, primero voy a quitarle este cincho que es el que las amarra. Ahí está, quitamos este cincho. Los cables ya están puestos para moverse con libertad, más o menos. Y ahora sí ponemos la fuente de alimentación. La ponemos en la misma posición de la que la quitamos. Y aquí pues tendremos que hacer coincidir los hoyitos de la fuente de alimentación con los hoyitos que teníamos para los tornillos. Ya que pues si la dejamos así normal como está, los hoyitos para los tornillos se tapan y no te va a permitir ajustarla. Voy a poner los mismos tornillos que venía con la otra computadora, pero para esto sí necesito algo de tiempo. Bien, aquí puse parte de los tornillos, ya nada más sería ajustarlos con ayuda del desarmador y dejarlos más o menos como al tope, no tan apretados ni tan flojos. Apretamos estos. Ponemos los tornillos en su lugar, ahí están. Y me parece, no, sí, ya nada más serían prácticamente todos los tornillos. En la parte de abajo ya no vienen, aquí tienen unos hoyos para la ventilación de la fuente de alimentación. Y simplemente pues sería acomodar los cables conforme los vayamos ocupando. Este es de 6 pines. Lo podríamos usar para nuestra fuente de poder, así que lo apartamos por aquí. Aquí tenemos el cable ATX que va a la fuente de alimentación. Y pues bueno, algunos cables nos van a sobrar, ¿no?
Pero pues bueno, el cable de alimentación lo podemos conectar directamente aquí o lo podemos pasar por detrás. Creo que sí, este sí alcanzaría. Lo voy a pasar por la parte de atrás. Y más o menos les voy a decir cuáles podrían pasar por la parte de atrás y cuáles no. Aquí tenemos otro de 6 pines. Este ya no lo voy a ocupar. Tenemos más puertos SATA. Estos los voy a dejar aquí también, o sea, en la parte de enfrente. Y me parece que ya prácticamente sería todo. Y pues bueno, ya teniendo los cables en la parte de atrás, el cable grandote este que es el ATX lo pasamos por un hueco que tengamos por aquí. Lo voy a pasar por aquí. Ahí está. Este es el de las luces. Este se va a pasar por acá. Y se queda por aquí en uno de estos hoyitos. Ahí está. Esas al rato las conecto. Este es el adaptador que les decía. Este va al cable de 8 pines. Y se conecta directamente al procesador. Ahorita lo pongo. Tenemos también que son cables SATA. Ahí medio se alcanza a ver. Este iría en los discos duros que tengo aquí. Bueno, como les dije, este cable grandezote va aquí en el puerto ATX. Es el único puerto grandote que tiene la computadora para este tipo de entrada. Lo introducimos con cuidado y hasta el fondo. Ahí está. Este otro que les decía, pues irá con un adaptador que es bueno, como una extensión. Más que nada. Pues bueno, ya teniendo los cables conectados, me voy a quedar solamente con este cable que tengo aquí. Este lo voy a dejar libre. Este va a la placa de video. Y los demás los voy a pues como a encinchar aquí en frente, ¿no? A manera de que no queden pues volando por ahí. Ahí están. Los voy a poner con la misma cinta con las que venían pues ajustados. Bueno, creo que es un velcro. Algo así por el estilo. Los ajustamos en la parte de aquí abajo, sin que se vea tan cucho. Y pues este va aquí. Con estos dos puertecitos también van acá abajo. Bueno, aquí. Y pues bueno, ya nada más quedaría acomodar el resto de los cables para que no se vea tan mal visualmente. Este cable que les había dicho que iba al procesador ya no me dejó, bueno, la extensión no más o menos no me dejó conectarla en ese puerto para que se viera menos, que se viera más estético, ¿no? Pues no me dejó ponerla, porque no quedó el cablecito, pero ese va ahí en el procesador, es el que alimenta al procesador. Dejen acomodo bien estos cables de nuevo. Y pues bueno, prácticamente eso sería todo para el cambio de la fuente de alimentación. Ya nada más sería pues verificar que las conexiones estén bien. Sus discos duros deben de llevar alimentación igual, un puertos de la fuente de poder. Si tienen tarjeta gráfica pues también lleva uno de estos, el cable del procesador y el cable ATX que va a la fuente, a la tarjeta madre. Y ya prácticamente sería todo. Después de esto pues volvemos a armar lo que es la computadora con sus respectivas tapas y ya sería todo. Dejen armo esto. Bueno, y he arrancado el equipo. Estoy esperando a que me dé imagen en la pantalla.
Bueno, ahí ya dio imagen. Esperamos, ahí está encendiendo. Voy a ver si me detecta los discos duros normalmente, son 2. Y el disco de acá que es un M2 o M.2 o SSD. Para el disco del sistema operativo. Pues parece que sí va bien. Solo espero que encienda completamente. Ahí está. Ponemos la contraseña y voy a ver si me detecta los dos discos duros. Si alguno de los dos no se los detecta es porque no alimentaron bien o no conectaron bien la alimentación a alguno de sus discos duros. Esperamos. Entro acá y espero. Ahí está. Y me los detecta. Este es el 1. Y aquí tengo los otros dos, que son estos dos acá. Y ese que tengo ahí son 3. Entonces ahí están los 3. Ahora voy a ver si alimenta correctamente a la tarjeta de video. Que esa pues prácticamente se puede ver viendo si giran sus ventiladores. Y si al parecer sí, no. Bueno, no alcanzo a ver, pero creo que sí están girando. Voy a desconectar voy a conectarle el video a la tarjeta de video. Y si me da imagen, entonces es que sí la está alimentando. Ahí ya encendió, ya me está dando video. Y la tarjeta de video me parece que sí ya está girando sus ventiladores. O creo que no. Pero eso ya es más que nada por la inteligencia. Bueno, ciertos protocolos que tiene. Como no se está calentando la tarjeta de video, pues no están girando sus ventiladores. Pero aquí ya me está dando imagen. Entonces todo lo conectamos correctamente. Y bueno, pues prácticamente sería todo para cambiar una fuente de alimentación. Y nada más sería pues cuestión de gustos, de que no sé, el cable lo extendamos un poquito más. Estos cables que tenemos aquí los escondamos. Yo les digo, los podría esconder en esta parte de aquí. ¿Qué más? Y pues acomodar los cables de la manera más vistosa que tengas, ¿no? Y bueno, pues prácticamente eso sería todo. Si te gustó el video, suscríbete, comenta, comparte. Nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós. Y si el video fue de tu agrado, suscríbete y no te olvides activar la campanita, si no YouTube no te avisará cuando suba uno de mis próximos videos. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.